Seguimos con ustedes y con el doctor William Vargas, el doctor también Misael Ramírez. Estábamos tratando hace un momento sobre el tinnitus o acúfenos. Eso hay gente que dice, ¿y eso qué? Bueno, pues estamos hablando de pitos o zumbidos en el oído. Que el que lo sufre, lo sufre. El que lo sufre casi no duerme. ¿Y por qué no duerme? Porque llega la noche, se hace el silencio y ese sonido está ahí. Ahí, él lo percibe en su cabeza, a veces en un oído, a veces en los dos, pero está torturando tanto que tiene que prender la televisión o un radio y entonces su esposa o su marido le dicen, quita eso, que no puede dormir. Así que acaban durmiendo en habitaciones separadas. Pero resulta que por más que esté en habitación separada continúa sin poder descansar. Así que duerme poco y por la mañana no se siente bien. Y es un círculo vicioso que debe romperse de alguna forma. Fíjense, causas de esto está el ruido, ese ruido que nos tan infernal, al que nos vemos sometidos todos los días. Está el estrés. ¿Quién no tiene estrés hoy en día? Tenemos estrés por un huracán, por un ciclón, tenemos estrés por la familia, tenemos estrés por el trabajo, estrés por los hijos. Pero resulta que todo esto puede ser aún más fuerte, por ejemplo, por el café, por ejemplo, por la teína, o por ejemplo, por diferentes tipos de estimulante. Puede estar provocado a veces por otros medicamentos que también están provocando que esto se exacerbe, que esto se acelere. Pero además también puede ser por patologías. Nos comentaba el doctor hace un momento, por ejemplo, como algo asociado a un vértigo o un síndrome de Meniere. Puede estar también provocado por trabajar en un lugar muy ruidoso y por supuesto por la mezcla de esta coctelera de todo lo que acabo de decir. Bien, ¿qué me dicen de este ruido en este país, por favor? ¿Qué me dicen ustedes que nacieron aquí y que les debe parecer hasta normal? Háblenme un poquito de esto. Bueno, sobre el ruido que mencionas del tinnitus, ¿sí? Yo lo llamaría el ruido del silencio. Sí. Hay personas que, como tú dices, lamentablemente cuando todo se apaga, es como si todo incendiera. Lamentablemente en nuestro país, nosotros los latinos, somos sumamente ruidosos y nos encantan las cosas a todo volumen. Se da en las discotecas, se da en los colmados, se da en la casa, se da en las conversaciones, porque no hay una cosa que hable más fuerte que un dominicano y que se ría más fuerte que un dominicano. Sé que el doctor está al tanto de eso. Y más también porque nosotros al conversar tendemos a ser muy emocionales. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que hasta esas conversaciones a alto volumen pueden hacernos tantos daños, o sea, al punto de que pudiéramos más adelante, y quizás en poco tiempo, tener ese problema de poco escuchar, de hipoacusia. No sé si en la práctica el doctor ya ha tenido pacientes que quizás también tienen la afectación y que incluso se asocia a un problema dentario o odontológico propiamente. No sé si pudiera hablarnos un poquito de eso. Sí, mira, hay muchísimas implicaciones, como tú bien acabas de decir. Es una cultura dominicana, criolla, con sabor a concón, como dicen, el hablar duro, el tener un timbre de voz alto. De hecho, en ocasiones no solo obedece a que queremos hablar alto, obedece en que ya hay un trastorno auditivo instalado y la persona tiene una reducción de su autofonía, o sea, tu propia capacidad de escuchar el timbre de voz en el que tú estás hablando ya está disminuido por la afectación de toda la vida, del trabajo, de la niñez, de la escuela, de que vives en un barrio donde tienen 5 músicas a la vez. Todo eso viene dando al traste en que tengas una disminución per se del cuerpo de manera de defenderse, tiene que reducir el volumen, la capacidad en que percibe el sonido. Eso es lo que las personas le llaman que te adaptaste. Estás acostumbrado a escuchar, a que te hablen duro, o hablar duro, o a escuchar sonidos duros. Y no es que te acostumbras, es que ya tiene una afectación per se en los receptores auditivos, que bien no podrían estar más cerca del cerebro, están prácticamente dentro. Y es una de las áreas por donde fácilmente cualquier proceso infeccioso o patológico conlleva a una afectación directa a nivel cerebral. Pero lo más importante del tema es que, como les mencioné, ya hay un problema per se, un problema instalado de base,
un problema que ya es existente y por lo tanto esa autofonía disminuye y hablamos duro. Hablamos duro en respuesta de que ya tenemos un problema. Cierto. Por eso los viejitos, Sí. que hay una hipoacusia senil, que podríamos hablar de que es hasta fisiológica, con la edad todo se acorta, exceptuando algunas cosas que se alargan, pero per se hay una hipoacusia ya senil con la edad, por el maltrato, por los abusos del sonido, la contaminación sonora. Nosotros en audiología, de hecho, ni siquiera la población en sentido general tiene un desconocimiento general de sobre cuáles son los decibeles apropiados. Hablamos de que hay sonidos que ni siquiera se perciben y son sonidos que deben de ser percibidos por el paciente, aunque son muy bajos. Las hipoacusias se pueden clasificar de muchísimas maneras, que ya tenemos un especialista aquí los invitados somos nosotros en este tema. Nosotros estamos aprendiendo. Escúchame, William, tenemos una llamada en directo. Sí, buenas noches. Buenas noches, distinguidos doctores. Buenas noches. Mi nombre es Francia. Ajá. Mi nombre es Francia Suárez. Tengo una hermana que vive en La Vega. Ajá. Y sufrió de meningitis hace 2 años y medio. Perdió el oído, un oído total y un 15% del otro. Y me dice que desde que estuvo el problema, lo que oye es como si siempre estuviera lloviendo. Y él me dice que quiere contactarlo a usted, doctor, para que cómo lo hace, que dónde. Ella vive en La Vega, repito. Bien, permítame que le responda. En primer lugar, gracias por la llamada. Antes de cerrar, por favor, déjenos su teléfono para poder contactar con usted. Estamos hablando de que su hermana, creo que dijo su hermana, ¿sí? Tiene un oído totalmente perdido y en otro una pérdida auditiva de un 15%. Ese sonido de lluvia del que hablábamos es precisamente un tinnitus que le ha quedado asociado al caso. Y teniendo todavía ese tesoro de un 85% de audición en un oído, lo primero que hay que hacer es buscar el modo de cuidar aquello. Habrá que ver si de verdad hablamos de una cofosis, es decir, una anacusia, una sordera total en el otro oído, posiblemente haciendo un nuevo estudio. Insisto, si todavía no cerró, deje por favor sus datos, que entonces lo contactaremos con usted. Nosotros estábamos hablando hace un momento, ya escuché la nomenclatura de audición senil, o la sordera senil. Mejor lo llamamos presbiacusia, ¿sí? La llamamos presbiacusia como tal, y al respecto me gustaría decir algo, y es que mi mamá, que tiene 76 para 77 años, y que por cierto hoy la han operado de un cáncer, resulta que tiene una presbiacusia propia de quien nació en 1936. Es importante el detalle de 1936, porque ninguno de los tres que estamos ahora mismo aquí hemos nacido antes de 1945. Resulta que los que hemos nacido entre 1945 y 1970, que estamos ahí, ¿verdad? Ahí. Nuestra presbiacusia, es decir, esta mala audición o pérdida auditiva o pequeña sordera por la edad, no la vamos a tener a la edad de mi mamá, que tiene 77, sino que nos empieza en los 45 años. Yo tengo más de 45 años. Ustedes probablemente no. Quiero decir con eso que muy probablemente las generaciones actuales, lo que se llama la generación X y la generación Y, es decir, los que nacieron después de 1970 hasta el año 2000, van a empezar a tener síntomas de presbiacusia a partir de los 40 años. Esto quiero dejarlo claro en pantalla, quiero que mañana lo subamos a YouTube, quiero que quede para siempre, porque es la consecuencia de un desgaste de las células ciliadas provocadas por esa mala higiene auditiva y porque genéticamente nuestros oídos no están preparados para la agresión sonora a la que están sometidos desde los años 70 hasta ahora. Carlos, adelante. Me gustaría preguntarte, obviamente sé que eres español. Sí. No puedo tienes datos de cómo, o sea, los problemas audiológicos que se presentan en España. Luego de que te mudaste aquí,
¿qué datos tú podrías o has manejado respecto a los problemas audiológicos que se ven en República Dominicana? O sea, ¿cuáles son las cosas que más frecuentemente tú ves y a qué edad tú comienzas a ver lo que se supondría que se vería a otra edad? Aquí en República Dominicana, la mayoría de los pacientes, ¿a qué edad tú los ves ya con los problemas de hipoacusia? Es interesante la pregunta. Me convierto en entrevistado. Comento. En primer lugar, en este país no está erradicada ni de lejos la sordomudez. Es decir, siguen naciendo sordomudos y seguimos fabricando sordomudos precisamente porque las familias llevan tarde al pediatra el síntoma de una posible pérdida de oído. El pediatra no siempre acaba derivando al otorrino o el propio médico general, ¿sí? Se evalúa tarde y cuanto más tarde se evalúa, más difícil es la adquisición de lenguaje por parte de ese niño. Yo me encuentro casos con 11 y 12 años que me dicen, parece que no oye bien, con 12 años. Y digo, señora, usted en casa que ha hecho 12 años sin fijarse en sus hijos. Exacto. ¿Sabes? No lo puedo entender. Es que no me habla y tiene 10 años. Pues, a 10 años no puede ser. Pero el problema es la cadena que falló durante esos 10 años. Porque en algún momento pasó por médico o por diferentes médicos. Exactamente. Ese muchacho. Eso por un lado. Es importantísimo crear ya el programa de screening auditivo neonatal de tamizaje. Es importantísimo que en las propias maternidades allí se pueda dar la opción a los padres de que decidan si deben o no hacer ese estudio. ¿Sí? Y más, siempre lo insisto, hoy lo hablábamos esta mañana, las ARS lo cubren, está dentro del plan familiar de salud, por lo tanto, se debe convertir en un derecho, como existe en otros países. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Pero me hacías otra pregunta y es, ¿qué diferencias encuentro? Pues encuentro también que, como para las familias es oír mal cuando tienes mucha edad, pues es normal, pues es que es normal. Y como es normal, pues bueno, el problema de la cultura, ¿sabes? De la desinformación. Dios lo quiso, yo no sé si Dios lo quiso, Dios no quiso que nadie estuviera enfermo. Es que eso no puede ser, y más cuando existen soluciones. ¿De acuerdo? Vosotros sois médicos generales, vosotros veis también muchas patologías durante el día. Comentemos algo sobre esto. ¿Sí? Me gustaría escucharos también a vosotros. Bueno, en mi área de trabajo, la mayor parte de las patologías que se ven precisamente en el tipo de trabajo que se realiza en la empresa donde trabajo, son más dolores de cabeza frecuentes, sensación de no entender lo que la persona dice a través del auricular, por ende tener que subir el volumen. Ya entonces comienza el problema de que, bueno, siento que cuando llego a la casa no escucho nada, que esos son ya, o sea, consecuencias de lo que comenzó en la mañana y que se ha hecho todos los días. Esos son los problemas que frecuentemente se ven en el área donde trabajo. La asociación obviamente viene debido al tipo de trabajo y a que no se toman las medidas correctas, sea en la educación de la persona, del empleado, o sea en el tipo de aparatos que se utilizan. Quizás no son los adecuados, que no le permiten al empleado protegerse correctamente como debería ser y evitar a la larga las consecuencias de un ruido por mucho tiempo. Quizás no es el más alto, pero es constante. Es constante. Esas son las patologías que se ven en mi área. De acuerdo. William, ¿quieres aportar algo al respecto? Bueno, fuera del aspecto docente con el que nos vemos vinculados, que ya cursamos con casi 5 años en la docencia, con lo que tiene que ver con otorrinolaringología, nos topamos con de todo. Aunque no soy otorrinolaringólogo per se, soy un médico general con un posgrado en educación superior y que actualmente me desempeño en otras áreas que están mucha relación con la medicina estética. Más sin embargo, no tengo pacientes en mi práctica privada con problemas de este tipo. Correcto. Por lo menos no van por esos síntomas, Entiendo. aunque los tengan. Por lo tanto, no podría decirte mucho sobre mi práctica privada de trastornos auditivos per se. Correcto. Fuera del aspecto docente, que tratamos de ser educadores de salud en esa dirección. Y es por eso que la universidad, como le hablamos a un principio, se ve involucrada en la realización de este evento, en el cual el invitado principal es el señor Carlos. Así que básicamente
Esa es en mi experiencia, en esa dirección, en la práctica con pacientes. Más con lo que tiene que ver con el aspecto docente, el manejo de los conceptos y el enseñar adecuadamente a los estudiantes, ahí sí ya tendríamos mucha experiencia. Hemos visto muchos familiares de estudiantes, de pacientes en el transcurso del tiempo, puesto que todo el mundo que ve que uno da clase de otorrinolaringología y que ve el desenvolvimiento en las áreas, dice no, tiene que ser un otorrinolaringólogo obligado, no hay otra explicación. Más sin embargo, es que en la docencia dice que no hay mejor forma de aprender que enseñando. Sin duda. Aunque aprendimos en nuestro debido momento, ya con el tiempo tenemos mucha práctica con relación a la mayoría de los temas y posible le damos soluciones a las cosas más sencillas, derivando siempre al especialista en lo que hay que derivarse, como debe ser. Como tiene que ser. Como debe ser. Y a tiempo. Y a tiempo, sobre todo a tiempo. No se muevan porque vamos a entrar en la última parte del programa y vamos a darles algunas soluciones. Hasta ahora mismo.